Entonces, recapitulemos. Lo que esté de la vena porta para abajo, superior. Lo que esté de la porta para arriba, de la vena hepática media para allá, izquierda. De la vena hepática media para acá, entre vena hepática media e izquierda, sería región medial. De izquierda para afuera, región lateral. De la vena hepática media para la derecha, medial. Y de la derecha para afuera, lateral. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera asignar nombres, a los lóbulos, simplemente utilizo esta guía. Por lo tanto, esto de aquí está en el lado izquierdo o derecho. Izquierdo. ¿Es medial o lateral? Lateral. ¿Es superior o inferior? Superior. Entonces, lateral, izquierdo, superior. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Lateral. ¿Es lateral, sí o no? Sí. ¿Es inferior o superior? Superior. Izquierdo. ¿Superior? ¿Sí o no? Sí. Ok. Este de aquí, ¿qué sería? Lateral. Izquierdo. Inferior. Este de aquí, ¿qué sería? Medial. Izquierdo. Inferior. Medial. Izquierdo. Izquierdo. Inferior. Este de aquí. Medial. Derecho. Inferior. Este de acá. Lateral. Derecho. Inferior. Este de aquí. Lateral. Derecho. Superior. ¿Nos falta o no nos falta? Falta uno. Dos. Medial. Oye, perdón, y nos falta este, ¿no? Ya, este. Medial. Derecho. Superior. Derecho. O derecho. Medial. Derecho. Derecho superior. Medial. Izquierdo. Superior. Si usted maneja ese dibujo, usted le va a dar esos nombres. Con el simple hecho de tener en la cabecita el dibujo, digamos, ¿no? Que me imagino al hígado, a las venas hepáticas, tengo la vena porta, ok, y comienzo, ¿no es cierto? Lo que es medial, lo que es lateral, lo que es izquierdo, lo que es derecho, lo que es superior, lo que es inferior. ¿Se entendió? ¿No es cierto? Entonces, solo que hay un pequeño detalle, nada más, pero necesitaba mostrárselo de esa forma, pero hay una pequeña variación que vino de Bismuth, porque Coinot fue el que lo definió así. Bismuth dijo, no, pero ¿sabes qué? A mí me parece que esta zona del lóbulo derecho está más hacia la región anterior y esta zona del hígado está más orientada hacia la región posterior. Entonces ahí lo único que hizo fue cambiar lo medial y lo lateral en el lado derecho. Lo medial terminó pasándose a y lo lateral terminó pasando a lóbulo. Y ahí vino y lo complicó. Pero esa es la forma como que hoy se lo evalúa. ¿Sí? Entonces es lo mismo que decir segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Le pones un numerito para que no lo olvidemos? Claro, claro. Listo. Ahí está. No estuvo difícil, ¿no ves? Entonces ahora esa va a ser la forma que usted, cuando sepa, que cuando quiera mandarse la parte, no, aquí es un segmento 1, segmento 2, yo le voy a poner los nombres así como tiene
tiene que ser ahí, ¿no? Tanto que queremos apantallar y presionar, ahí le metemos ahí, ¿no? Entonces de ahí tenemos la segmentación, ¿ok? Muy bien. Entonces ahí está. Vamos con el posicionamiento del transductor. Entonces, el posicionamiento del transductor, coloco el transductor en longitudinal debajo del apéndice sigmoide y tendría que ver esto de acá. ¿Qué es eso de aquí? Estoy viendo el borde superior, estoy viendo el ángulo hepático, estoy viendo la aorta, la mesentérica saliendo y estoy viendo el vaso portal izquierdo cortado en axial, o sea, en transverso. ¿Cómo sé que es el vaso portal? Porque este tiene paredes reflectantes. Y ese es el corte oficial del lóbulo izquierdo. No sé cómo ustedes se rigen para hacer la hepatimetría, pero la hepatimetría gringa, brasilera, digamos, del colegio de cirujanos de América, o el colegio americano ese día, una cosa así, estipula que se haga de esta forma, ¿sí? Entonces visualizando aorta, mesentérica, ¿sí? Borde, ángulo y el vaso portal cortado en axial, ¿sí? Y lo medimos de esa forma, ¿sí? Yendo del borde al ángulo. Y no tiene que exceder los 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros dice la literatura, ¿no ven? Siguiente corte, lo mismo pero un poquito más hacia acá, ¿no es cierto? Entonces línea media clavicular debajo del reborde costal, ¿no es cierto? Y vemos diafragma, vemos ángulo. Algunos libros dicen tenemos que ver un poco de vesícula y tenemos que ver un poco de riñón, pero ¿y si es colecistectomizado? ¿Y si tiene agenesia renal? ¿Y si es nefrectomizado? Entonces se acabó. Entonces, lo único que te quedaría que es diafragma, vaso portal, ángulo. Entonces vamos desde aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces esa sería la forma de medir el lóbulo derecho. De que tengas la suerte de ver vesícula, tengas la suerte de ver riñón, todo bien, no pasa nada. Pero lo que no debe dejarse de ver sería diafragma, vaso portal, ángulo. ¿Listo? Muy bien, entonces era lo que te mostraba en la anterior clase, ¿no es cierto? Este de aquí usualmente todo el mundo utiliza para el lóbulo derecho, sin embargo, no había sido. Antes se lo utilizaba, hoy no, hoy tiene una especificidad, ¿no es cierto? Siempre hemos utilizado para medir lóbulo derecho, pero hoy ya lo hemos discutido en la anterior clase, ¿no es cierto? Hemos dicho que es para ver la equidistancia entre el ángulo hepático y el polo inferior, que si sobrepasa el ángulo, como en este caso, lóbulo de Riedel, si todo está bien, pero si hay clínica, probablemente hepatomegalia por alguna razón, hígado graso, dengue, hepatitis, sabrá Dios, pero va a haber una clínica y los aspectos ecográficos no va a ser de un hígado sano, va a ser de un hígado de esta patología. ¿No es cierto? Otro, ¿para qué más sirve? Para ver líquido, ¿no es cierto? ¿Para qué más servía también? Para ver, creo que también ya les comenté, ¿no es cierto? La distancia entre el diafragma y el polo superior del riñón, ya lo comentamos, ¿no es cierto? Que teníamos que medir desde aquí hasta acá. ¿Cuánto tiene que medir? ¿Habíamos dicho o no? Sí. 4 centímetros, hasta 4 centímetros, no 4, hasta 4. Que si este riñón lo vemos un poquito más abajo, medimos y me da más de 4 centímetros de diafragma hasta el riñón, yo tengo que pensar en dos cosas, o está tóxico o está ectópico. Si yo le mando al paciente de que haga maniobras y ese riñón empieza a fluctuar, es tóxico. Pero si ese riñón simplemente tiene un pequeño slice, ¿no? Que significa deslizamiento, ¿sí? Si tiene un pequeño deslizamiento, entonces es ectopía. ¿Por qué? Porque la verdadera tosis es un riñón que viaja de arriba para abajo, ¿sí? Durante usted le pide que bote pan, que infle panza, que meta aire, ¿no? Usted ve que el riñón está viajando, ¿sí? Entonces eso sería todo. Y eso tenemos que informar. Sí, deberían informar. Deberían informar. Y que nos den. Entonces fíjense que, perdón, como variante anatómica, usted le va a poner así, ¿no es cierto? Se pone así, ¿no? Durante las maniobras, el riñón derecho se lo evidencia fluctuante con un distanciamiento mayor al diafragma de, que significa que es lo máximo que se distanció. Un distanciamiento mayor al diafragma de 7, 8, 9 centímetros. ¿Cierto? Y luego en la conclusión usted pone tosis renal derecha. ¿Sí? Tosis renal derecha. Y ahí está el famoso lóbulo de Riedel, ¿no? En la tomografía, fíjense, ¿no? En teoría el hígado tendría que haber llegado hasta aquí, nada más. Pero fíjense esta cola que tiene, ¿no? Entonces el famoso lóbulo de Riedel tendría que ser este de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien.
Hepatomegalia, que es cuando el hígado está más grande, pero tiene otro aspecto, ¿cierto? Está más hipogénico, ¿ok? Nada, esto va a ir a la práctica. Esto ya lo hemos visto, es la cara inferior del hígado, ¿no es cierto? Es lo que yo les decía, colocamos el transductor debajo del reborde costal, apuntamos con hombro derecho y pido que meta aire. Antes de que meta aire, hago una báscula cráneo-caudal. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a ver, los vasos hepáticos. Lo segundo que vamos a ver es la vena porta y lo último que vamos a ver es la vesícula. Entonces, esos tres movimientos me permiten ver las venas hepáticas, vena porta, vesícula. En este caso estamos en el segundo movimiento, ¿sí? Entonces ahí vemos la cara inferior del hígado y es lo que hemos hecho acá, ¿cierto? La cara inferior, ¿por qué? Porque aquí hacemos nosotros la famosa H hepática, ¿no es cierto? Entonces segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y más póstero el 8, ¿no es cierto? A través de la cara inferior, ¿sí? Algunos colegas tienen un poquito la dificultad de recordar el nombre del 1 y del 4. Entonces el segmento 1 se llama lóbulo caudal y el segmento 4 se llama lóbulo cuadrado. Entonces para esa situación lo que se consideró es decir así: todo lo que es figura geométrica va a estar arriba. Y con eso se resolvió el problema. ¿Por qué, doctor? Porque ¿qué se llama este ligamento de acá? Redondo. ¿Es una figura geométrica? Sí, ok. ¿Qué se llama este lóbulo? Cuadrado. ¿Es una figura geométrica o no? ¿Y este qué se llama? Fosa ovoide. Entonces es una figura geométrica. Entonces, si aquí está el cuadrado, por ende aquí abajo está el caudado. Se acabó. Entonces las figuras geométricas están arriba. Redondo, cuadrado, ovoide. Por lo tanto, abajo te queda el caudado. ¿Sí? ¿Sabía de ese truco o no? No. Ahora ya no sabe. Y ahí están los nombres, ¿no es cierto? Superior, lateral, no, ya no, se acabó. Ahora vamos así como ¿qué se llama? Con esa referencia allá. Esto es lo que ya vimos hace rato, ¿no es cierto? El ángulo automesentérico, ¿no es cierto? Que da los síndromes de pinzamiento, llamado nutcracker o llamado síndrome de Will. Ya lo vimos, ¿no es cierto? De la circulación venosa, todo lo que se acerca al transductor es flujo hepatopetal. Por lo tanto, ¿qué vasos sanguíneos entran hacia el hígado? Dos: la vena porta y la arteria hepática. ¿Y qué vasos le drenan al hígado? Las venas suprahepáticas. Por lo tanto, tengo mal dibujo, la verdad, horrible, ¿no? Debería haber hecho el corte de la cara intercostal, porque este es la cara inferior, ¿sí? Vamos a cambiar, ¿ya? Entonces tengo que ver la vena porta bien, así entrando bonito, ¿ya? Entonces vena porta y arteria hepática van entrando así juntas las dos, ¿sí? Mientras que las venas suprahepáticas van drenándole sangre al hígado, se están alejando del transductor. Entonces, fisiológicamente yo tengo dos flujos hepatopetales y un flujo hepatofugal, fisiológicamente. ¿Cuáles son los dos territorios vasculares que tienen hepatopetal? Sería la vena porta y la arteria hepática. ¿Por qué? Porque le meten sangre al hígado. Entonces, flujos hepatopetal. ¿Quiénes tienen flujo hepatopetal? Vena porta y arteria hepática. ¿Quién tiene flujo hepatofugal, fisiológicamente hablando? Las venas suprahepáticas. ¿Por qué? Se alejan del transductor y le sacan sangre al hígado. Pero ¿puedo tener un flujo hepatofugal de la vena porta alguna vez o no? Como variante introducida. Como variante difícil, ¿no? Porque no creo que una variante anatómica me quite sangre. En todo caso, como un hallazgo patológico. Entonces, si yo tengo una trombosis en la vena porta, entonces esta sangre que está queriendo entrar va a devolverse. Entonces, yo tengo un flujo hepatofugal. Entonces, ahí puedo tener un flujo hepatofugal en un territorio que tendría que haber sido hepatopetal. Entonces, en una trombosis en la vena porta, por ejemplo, o en esa trombosis con fragmentos de tejido neoplásico, ¿no es cierto? En cirrosis también tendría. En cirrosis, en su última fase, sí, hay flujos hepatofugales también. Sí, hay también hepatofugales. Entonces, ahí, ¿no? Muy bien, entonces hepatopetal, hepatofugal, ¿cierto? Enseguida vamos a ver esto, porque no es necesario que lo veamos ahorita, ya vamos a ver. Ahí está el hepatopetal, hepatofugal. Enseguida hablamos.
Respecto a las anormalidades, agenesias del lóbulo izquierdo es lo más común, ¿sí? Pero mismo así, teniendo agenesia o hipoplasia del lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho se mantiene de una misma función, no hay ningún problema, ¿sí? Respecto al ciclo inverso, bien, siempre y cuando no haya girado mi transductor, no lo que agarrando invertido, correcto, lo estoy viendo bien, si agarré invertido mi transductor, yo estoy viendo al otro lado, ¿no es cierto?, al hígado, así que puede ser que ahí sea iatrogénico, lo que yo lo esté haciendo con un alargante de transductor, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Respecto a las variantes anatómicas de las arterias hepáticas, ¿sí? Fíjense que la arteria hepática solo el 55% sale del tronco celíaco, que lo ocurre, ¿sí? Todo el tiempo lo hemos aprendido de que sí o sí es ramo del tronco celíaco, ¿no es cierto? Pero sin embargo, subramos de la arteria hepática o la propia arteria hepática pueden salir de otro lado. Por ejemplo, su ramo izquierdo de la arteria hepática en un 10% sale de la gástrica izquierda, el ramo derecho en un 11% sale de la arteria mesentérica superior y en un 2.5% de la arteria hepática nace de la arteria mesentérica superior. Entonces tiene variantes anatómicas de posición la arteria hepática. Respecto a la vena porta, lo que puede pasar es ausencia de sus ramos. Inclusive la vena porta puede ser ausente totalmente, o sea, haber agenesia de la vena porta. ¿Y qué pasa, doctor? Pero si hasta donde yo sé, el 60-70% del flujo de sangre que recibe el hígado está dado por la vena porta, solo el 30% es de la arteria hepática. ¿Cómo es entonces que se está nutriendo este hígado? ¿No? Entonces, por chance que se dan a través del sistema ácido, entonces hay una remodelación del comportamiento hemodinámico y a través del sistema ácido la sangre entra hacia el hígado, ¿sí? Y respecto a las venas suprahepáticas, lo que va a haber son venas accesorias, ¿no? Venas suprahepáticas accesorias, ¿no? Ahí estamos mostrando una agenesia de la vena porta, lo único que tenemos donde tendría que estar la vena porta en la famosa cara inferior, por eso tendríamos que ver la H hepática, simplemente que lo sigo ahí. Entonces, lo que va a pasar son chances, ¿no es cierto?, del sistema ácido, que hay diferentes subtipos que lo vamos a entrar en detalle. Esto es netamente para la angiotoma. Muy bien. Todo lo que sea quiste o imagen quística va a ser, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pensar que tal vez sea una malformación vascular, ¿no es cierto? Un aneurisma, ¿no es cierto? O tal vez sí sea un quiste, pero en este caso no un quiste simple, sino un quiste de tipo metastásico. Y ahí podríamos recordar que una metástasis tipo quística puede ser originada de un cáncer pancreático o de un cáncer ovario. Entonces, quiste que usted se pide en el hígado no necesariamente es un quiste simple, dependerá del aspecto del quiste. Y siempre va a ser así. En todos los lugares donde usted encuentre quiste, usted puede tener poca importancia o mínima importancia al tamaño del quiste. Usted siempre tiene que evaluar el aspecto del quiste, incluido un exento del hígado. Entonces, puede ser una metástasis de cáncer de ovario o de cáncer de páncreas, ¿sí? Una imagen quística, pero siempre y cuando tenga aspecto heterogéneo ese quiste, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no nos interesa mucho el tamaño del quiste, nos interesa el aspecto del quiste, ¿no? Que tenga todas esas características feas, ¿no? Entonces, a lo que llamamos quiste complejo o quiste atípico. Respecto a los nódulos, y ahí eso de los nódulos, otra vez volvemos a hablar de los famosos Doppler positivos y Doppler negativos, ¿no? Que ya habíamos visto como ejemplo, y les mostré la hiperplasia nodular focal, la anterior clase o no, una hiperplasia, la famosa aspecto en rueda de carroza, ¿o no? No, sí, le mostré. Un nódulo bien vascularizado, sí, le mostré que parece una ruedita de carruaje, ¿no es cierto? Exacto, claro, que si él dice seguramente debe estar por ahí. Entonces, fíjense, ese es un nódulo bastante vascularizado y no necesariamente es maligno. Es una hiperplasia nodular focal, que es el segundo tumor benigno más, dentro de los más comunes del hígado, del segundo. Entonces, y por más que está altamente vascularizado, no significa que sea maligno, ¿no? Esto aquí, por si acaso, es un adenoma hepático, ¿sí? Esto es un hemangioma, ¿recuerdan? ¿No es cierto? La famosa hiperplasia nodular focal, que es lo que estábamos hablando hace ratito, es medio innotoria porque es isopogénica con el hígado, pero cuando el hígado se hace graso o se vuelve blanco,
el nódulo no se hace blanco, se queda negrito y es cuando más destaca. Entonces, eso es lo bueno de que el hígado sea ácido graso para que pueda contrastar con la hiperplasia nodular focal. Solo en ese caso, no sé, tiene un aspecto así de una naranja partida, ¿no? Este es un aspecto en realidad. Por ahí lo vamos a ver mejor. No lo veo todavía, doctor. Esperen un ratito. Ahora sí lo va a ver, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está el hígado graso y ahora ya destaca la hiperplasia nodular focal. Cicatriz radial, ¿no es cierto? Y con su área central y sus cicatrices radiales, ¿no? Y que tiene el aspecto de rueda beta rosa cuando usted le hace su estudio doble, ¿sí? Entonces, creo que el video con unos 2 focos o 3 de hiperplasia nodular focal, ¿sí? Respecto al tumor, al hepatocelular, ¿no es cierto? Recuerden que les decía que también es un hipervascularizado, recuerden que hasta le ponen aspecto, ¿no es cierto?, de como incesto, le dicen, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía, yo no entiendo, no sé de dónde se idean tanto, me imagino el cesto de básquet, ¿no ves? Entonces debo suponer que este es el árbol, de la cosa, y este es la red, debo suponerlo. Lo mismo acá, este es el cesto, este es la red, así dice el libro, este aspecto del cesto, ¿no? Ya, bueno, entonces, si ellos lo dicen, así debe ser, ¿no? Hay que imaginarse el cesto de un básquet, ¿no? Entonces, sí. Pero lo que sí tenemos es que en el carcinoma hepatocelular, ¿no es cierto?, que es el 90% de los hepatocarcinomas del hígado, el índice de resistividad que nos va a estar mostrando es menor a 0,7 en el cáncer hepático, ¿sí? De las lesiones difusas, hepatitis, esteatosis, enfermedad hepática crónica, cirrosis, obviamente, hígado cardíaco, que antiguamente así se lo llamaba, hoy se lo conoce como congestión hepática cardíaca, hipertensión porta, esquistosomiasis. Vamos a ir viendo una secuencia de imágenes, pero a lo que yo quiero llegar con todas estas lesiones difusas es que todas me pueden llegar a ser una cirrosis, una hepatopatía crónica que obviamente nos lleva a una cirrosis. Por ejemplo, hepatitis, si yo estoy hablando de una hepatitis B, hepatitis C, ¿a qué me lleva? A una cronificación del hígado que me lleva a una insuficiencia hepática, por ende, más adelante. Siguiente, la esteatosis. Ah, no, doctor, la esteatosis nunca lleva a una cirrosis. Mentira, claro que sí. ¿Acaso dentro de la clasificación de cirrosis no hay una cirrosis por esteatosis? Claro que sí hay. Entonces, cirrosis medicamentosa, autoinmune, alcohólica, biliar, esteatosis. Claro que sí hay. Entonces, ¿cuál es la fase? Esteatosis 1, 2, 3, esteatohepatitis y ya no hay reversa. Ya no vuelve el hígado. Podríamos en el grado 1, grado 2 y grado 3 revertirlo. Coma bien señor, cuide su higadito, ya. Pero una vez pasó a esteatohepatitis se acabó, olvídate. Lo que ella viene ya es una hepatopatía crónica y vamos con la cirrosis, ¿no? Entonces eso. Entonces, siguiente, el hígado cardíaco, que hoy se la conoce como congestión hepática. ¿Qué pasa? Que es una patología cardíaca del lado derecho. Entonces, ¿qué hace? Hay una falla en la válvula ventricular derecha, regurgita sangre. ¿A quién? A la vena cava inferior. ¿No es cierto? Que a veces buscando en el lado derecho, regurgita sangre por la vena cava inferior. ¿Quiénes son tributarios a la vena cava inferior? Las venas hepáticas. Regurgita sangre a las venas hepáticas y se congestiona el hígado. Y de tanto tiempo hace la niñez, la secuencia de esa patología, tenemos una disfunción del hígado que me lleva a una hepatopatía crónica. Igual, entonces, puedo tener hepatopatía crónica por una falla cardíaca derecha. ¿Sí? Hipertensión porta me parece que va muy de la mano con todo, ¿no es cierto? Hipertensión porta es una consecuencia de muchas cosas, así que la hipertensión porta son más que todo ciclos, ¿no es cierto? Rigidez de la vena porta, dilatación de la vena porta, engrosamiento de las paredes de la vena porta, ¿no es cierto? ¿Qué puede estar? Y por último, la esquistosomiasis, que no es una variedad, no está la brasileña, eso no fue, es una patología muy común en Brasil, ¿sí? Muy común en Brasil y que lleva a hepatopatías crónicas, ¿no es cierto? Entonces, es una patología que puede llevar también a una hepatopatía crónica, ¿no? La hepatitis aguda tiene esa característica, ¿no es cierto? El famoso cielo estrellado, ¿no? Entonces, que mientras todo lo que sea itis, en teoría, cumple lo que es la tetrada de Celsius.
¿no es cierto? Calor, rubor, dolor y tumor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que extraemos de la itis para la ecografía? La parte de tumor. ¿Tumor qué viene a ser? Tumefacción. ¿Tumefacción qué viene a ser? Congestividad. ¿Congestividad qué vendría a ser? Encharcamiento de agua, edema. ¿Y cómo se ve el agua en ecografía? Negro. Por lo tanto, el hígado que esté congestivo, tumefacto, va a estar negro. ¿Y quiénes van a destacar? Los famosos vasos portales que tenían harta refringencia por estar envueltos por cápsula de gliso. Entonces, las estrellitas vendrían a ser los ramos portales y el cielo oscuro vendría a ser el hígado que está inflamado, ¿no es cierto? Entonces, el famoso patrón en cielo estrellado, ¿no es cierto? Que puede ser progresivo, a veces no está más y así. Respecto a la hepatitis crónica, doctores, y respecto a la esteatohepatitis, miremos la imagen de la hepatitis crónica, miremos algunas situaciones de la esteatohepatitis. Si yo le pusiera, por ejemplo, les aseguro, incluido yo, todos, ¿no? Todos. Si nos pusieran 3 imágenes, una con hepatopatía crónica, ya diagnosticada por laboratorio y demás, a eso me refiero. Si le pusiera una imagen de una esteatosis grado 3 y una esteatohepatitis, ninguno de nosotros aquí va a tener la razón. El de aquí irá a decir a la chute, para no decir hepatopatía crónica, yo le voy a poner esteatohepatitis, ¿no? Yo le voy a poner quizás hígado graso grado 3, la doctora quizás va a poner hepatopatía crónica. ¿Entienden? ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Lo que quiero decirles es que cuando usted ve una hepatitis crónica, cuando usted ve un contexto de una hepatopatía crónica, cuando usted ve una esteatohepatitis, cuando usted ve una esteatosis grado 3, usted no sabe cuál es cuál. Solo que a todo mundo que venga con su hígado blancote, que poquito se vea el diafragma o que nada se vea el diafragma, que los vasos intrahepáticos no se vean, porque esa es la definición, ¿no es cierto? Aumento de volumen hepático con disminución de la visualización de la trama vascular intrahepática y diafragma, así decimos, ¿no ves? Entonces, o con marcada impedancia que disminuye la visualización de la trama vascular, ¿no? Así lo describimos. Diagnóstico o conclusión, esteatosis grado 3, ¿no? Así le ponemos, ¿no es cierto? ¿Y si por ahí estaba el esteatohepatitis? ¿Y si por ahí estaba el hepatopatía crónica? Ah, no, pues hepatopatía crónica, pues doctor, es un hígado chiquitito ya con ácido. No, eso ya son cambios evolutivos. Entonces, ¿quién me ayuda a definir quién es quién? Por eso es que nosotros deberíamos aprender Doppler para saber, digamos, si estamos frente a una hepatopatía crónica o si estamos frente a una esteatohepatitis, ¿no es cierto? O una esteatosis, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí está como un grado 1, una esteatosis grado 1, ¿no es cierto? Donde tengo un volumen conservado, contornos lisos, aumento leve de la ecodensidad y la trama vascular se ve. El diafragma también se ve. En la grado 2 lo que cambia es que ya aumentó un poquito más de volumen y disminuye la visualización de la trama vascular y también del diafragma. Y en la grado 3, ¿no es cierto? Prácticamente los vasos intrahepáticos no se ven y el diafragma perdidazo, ¿no? No se lo ve, ¿cierto? Entonces ahora viene a tomar en cuenta este otro hallazgo, porque ya empezamos ya a entrar los aspectos Doppler. ¿Qué pasaría si yo tengo un hígado negrito? Todo está negrito este hígado, negrito, todo negrito, hermoso, bonito. Pero destaca en el segmento 4, vamos a hacerlo más bien. Esa forma que destaca. Y lo voy a detallar más. Va a destacar una mancha blanca, una sola mancha blanca en el hígado.
Después todo se ve bonito, los vasos portales, los vasos hepáticos, el parénquimo homogéneo, excepto esto que vendría a ser un heterogéneo focal, porque ya hay una sola cosa que lo hace destacar. Heterogéneo difuso es cuando todo está, ¿no? Mientras que esto es una heterogeneidad focal, hay una cosa blanca que destaca ahí. Vamos, diagnósticos diferenciales, ¿qué podrían decir? ¿Qué puede sugerir eso? ¿Un tumor? ¿Un hemangioma? Ya, hemangioma. Una clasificación. Tendría que dar sombra. Ok, entonces podría ocurrirnos un hemangioma, ¿qué más era? Un adenoma hepático puede ser, pero tiene ese aspecto, mira, así estrellado. Y por último, sí, puede ser un carcinoma, pero los carcinomas no son ecogénicos, entonces sería una metástasis ecogénica. Por ejemplo, una metástasis de cáncer del tubo digestivo, más propiamente de colon. Pero el cáncer urotelial también da metástasis de tipo ecogénica. Pero las metástasis son áreas bonitas y bien delimitadas, ¿no es cierto? Son más delimitadas, ¿no? Entonces vamos a suponer, así está más delimitado, no sé, los bordecillos, así. ¿Okay? La disquea era simplemente una esteatosis focal. Un cumulito de grasa ahí en esta zona. Doctor, ¿pero por qué? ¿Acaso la esteatosis no es acaso que todo se abrillanta, así que todo se hace blanco como darle la ganancia al ecógrafo, ¿no es cierto? Así que sí, ya te he visto, porque por ejemplo uno le da un poquito de ganancia y esteatosis, claro, no, ¿no es cierto? Entonces venga señora, que no su control, ¿verdad? ¿No? Muy bien, muy bien. Esos dueños de consultorios de clínicas necesitan pagar impuestos, así que rapidísimo para eso. Entonces, No cree que todo. no, yo no tengo consultorios de mi clínica. No, pero pero es verdad. Entonces, había sido una esteatosis focal. Doctor, pero yo tengo entendido que era que todo el hígado se hace blanco gradualmente. Resulta que no. Vamos a la literatura, había habido clasificación de las esteatosis. Dentro de esa había habido focal y difusa. La focal es que había sido en bloque, en napa, una bolita blanca, otra, así. Y había habido la difusa, que es la clásica que conocemos. Entonces, pongan dentro de sus consideraciones que sea un foco de esteatosis. Doctor, ¿y cómo voy a saber? Es simple, usted le pone Doppler y no hay nada que lo delimite. ¿Recuerdan cuando hablábamos de adenomiosis y los famosos 3 patrones vasculares? Intralesional, perilesional y translesional, ¿no es cierto? Había un útero, había una zona media heterogénea, ¿no es cierto? Pero le poníamos Doppler, ¿no es cierto? Y aquí no pasó nada, los vasos sanguíneos pasaban normal, no había ninguna delimitación. Lo mismo acá, aquí usted le pone, hay vasitos sanguíneos aquí, nada que sea específico de esa zona. Entonces una área focal de esteatosis, ¿no? O esteatosis focal. Y luego vamos a lo contrario. Entonces fíjense, aquí lo que estamos mostrando es un lobo izquierdo completamente con esteatosis, blancote, completamente con esteatosis. ¿Sí? Y luego te muestro esta otra imagen. ¿Qué crees que podría, igual es un lóbulo izquierdo, qué crees que podría ser este pedazo? Que igual no pareciera ser un nódulo bien delimitado, no pareciera que está medio celular. ¿Sí? ¿Qué crees que podría ser eso? Y creo que es video, déjame ver. Creo que es video. Sí, es video. Ahí está. Vamos, denme ideas. ¿Qué puede ser? Un absceso hepático. Un absceso hepático, ya. Bueno, no tanto. Está bien, observamos. A través del tren. Por favor. Solamente el para y el en, ¿ya? ¿Qué dijo doctora? ¿Alguien dijo algo más? Algo conservada del hígado, del tejido normal. Correcto. ¿Sí?
le han puesto infarto, le han puesto nódulo, le han puesto todo y era simplemente una área de preservación focal. Todo el hígado está blanco excepto un pedazo que quedó negro. Y no va a ser como un nódulo, ténganlo siempre en su cabeza, porque el nódulo es bien delimitado, redondeado, pero mientras que el área libre, ¿no es cierto? El área de preservación focal es así, como lo que está mostrando, no tiene una limitación, fíjense, tiene sus ángulos así, fíjense, es una área de preservación focal. En alguna literatura, ustedes lo van a encontrar en inglés, se llama así. Evidenciando la paz, ¿sí? Entonces, es simplemente eso. O sea, la zona que creíamos que era patológica, más bien todo lo contrario. Lo que está patológico es esteatoso. Este era lo único que estaba bien chalinga, así, sin infiltrarse de grasa. Entonces, es una área de preservación focal, ¿ok? Así que no se confunde. Otra área de preservación focal, mira. Ahí está el lóbulo izquierdo, área de preservación focal. Chava, aquí lo soñaba. ¿Qué lo está? Pero nada, doctora. Que está disminuido de volumen, que está con su patrón nodular, algunos le llaman micronodular y hoy en la actualidad, que a mí me gusta ese término, le llaman patrón serrillado, porque pareciera así como unos dientecitos, ¿no? Entonces cuando tengan ese patrón, en vez de llamarlo micronodular, pueden llamarlo, ¿sí? Entonces hay otro término que están utilizando que es serrillado, ¿no? Entonces pueden utilizar también ese término, serrillado. Obviamente, y es más que evidente, ¿no? Es un hígado que está totalmente chiquitito, alrededor de así, por supuesto, ¿no? Pero cuando está empezando los cambios mínimos, me refiero a esto, ¿cierto? Ya vemos ese patrón serrillado o micronodular, ¿sí? Lo normal tendría que ser así. Esa imagen superior anecoica es así. ¿Aquí? Sí. No, ya. en la anterior. Ah. La que ahí, Esto, así, sí, y doctora, y ahí. aquí también así, ¿no? Ah. Es un videíto, ahí está, ¿no? ¿Sí? Más de lo mismo. Y ahora, ¿qué es lo que encontraríamos como consecuencia? Entonces vamos a usar la misma lógica de lo que usamos cuando estábamos hablando del famoso síndrome Nutcracker, ¿no es cierto? La compresión de la vena renal izquierda, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Sus tributarios empezaron a dilatarse. Lo mismo sucederá en la hepatopatía crónica con fenómenos de hipertensión portal. Como la porta ya está toda engrosada, distendida, paredes poco o quizás nula elasticidad, porque inclusive no sé si está aquí en esta diapositiva, pero hay una que se llama la prueba de la inspiración profunda, ¿sí? Tiene un nombre, ya no me acuerdo, tiene un autor, solo que la llaman así, la prueba de la inspiración profunda. ¿En qué consiste? Usted mide el diámetro de la vena portal. No sé si está en esta diapositiva, hacen igual. Vamos a hacerla grande, ¿listo? Para que se entienda. Solo para que se entienda. Entonces, esta es la vena porta. Usted le pide profundo y la vena porta se tiene que dilatar. Cuando se dilata más de un 20% de su diámetro basal, significa que está normal, que tiene distensibilidad, que tiene complacencia. Por lo tanto, significa que aún todavía hay rigidez en sus paredes. Pero si no hay ese mínimo de por lo menos 20% de la basal, ¿no es cierto? No importa que ya esté dilatada, no importa que mida 14, ya está dilatada, no importa. Pero tiene que tener todavía distensibilidad. Si ya perdió la distensibilidad, por ejemplo, midió 14 milímetros y en inspiración midió 14,1, eso no es más de 20%. ¿Se entendió? Entonces, cuando ya pierde esa distensibilidad, entonces es otro punto, otro checklist, digamos, sí, hay hipertensión portal. Ya sabemos que tenemos que estar dilatada, ¿no es cierto? Pero la prueba de la inspiración profunda, si es que tenemos más de un 20% de distensibilidad, todavía también, ¿sí? Pero si es que no, entonces aportan un punto en contra o a favor de la crónica.
cronicidad, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué otra cosa más vamos a tener? Entonces, acompañando a esto, vamos a tener que, como recuerden, ¿no es cierto?, que la vena porta, ¿de dónde proviene? ¿Formada de quién es la vena porta? Las mesentéricas, esplénica Y tributarias a esas dos, ¿no es cierto? Porque oficialmente es la vena mesentérica superior, ni siquiera la inferior, la superior, ¿no es cierto? Y la vena esplénica, ¿ves? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos al vaso, tenemos al hígado, tenemos al fánico. Viene la vena porta, la vena esplénica, viene la vena mesentérica superior, confluyen acá ambas y terminan formando la vena porta. De que hay tributarios a la vena esplénica, que vienen del estómago, ¿no es cierto? Del estómago, que hay tributarias a la vena esplénica como la vena mesentérica inferior, que a su vez la vena mesentérica inferior también tiene sus tributarias incluidas las rectales. Por lo tanto, cuando hay una hipertensión porta, se dilata la vena esplénica, se congestiona el vaso y tengo esplenomegalia, no consigo sostener más ese volumen de sangre y empiezo a enviarle sangre a mis tributarias, gástricas cortas, esofágicas, mesentérica inferior, etcétera, etcétera. Rompen una de esas venitas y tengo hemorragias digestivas altas, rompen estas venitas, tengo hemorragias digestivas bajas. ¿No es cierto? Entonces es lo que lleva toda esa secuencia de la fisiopatología de la hipertensión porta, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, lo que estamos viendo justamente es un vaso que prácticamente ni siquiera consigue entrar en el campo de la ecografía, o sea, está tan grande que ni siquiera consigue entrar. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Colateral, ¿no es cierto? Colateral. Ahí seguramente tengo la pantalla. ¿Ah? No, tiene un vaso. Falta ver el resto del vaso, doctora. El vaso no, lo que sí queríamos ver es la circulación colateral, doctora. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer ovillos vasculares ahí alrededor del ilio esplénico, alrededor del ilio hepático, ¿sí? Encima en el polo superior, que serían las gástricas cortas, ¿no es cierto? Entonces estos son los ovillos vasculares que podríamos encontrar. Donde le ponemos doble D, aquí una maraña de vasos sanguíneos. Son las colaterales que se activaron, al punto inclusive que llega a activarse, ¿no es cierto?, por donde transcurría la vena umbilical, ¿no es cierto?, hasta ese punto inclusive llega la circulación colateral, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esplenomegalia y varios, ¿no? Ahí está el higadito todo cirrótico, ahí está el gran vaso enorme con sus colaterales, ¿no es cierto?, parénquima hepático, y aquí tenemos algo que ya estamos empezando a entrar a la exploración oficial de la hipertensión porta, que es realmente eso lo que es, vamos a decir así, lo importante del Doppler hepático, ¿no es cierto? Porque ¿para qué te piden un Doppler hepático? Es para evaluar la funcionalidad de la vena porta, ¿no es cierto? Por ende del hígado, ¿no? Indirectamente, pero nunca nosotros ponemos como conclusión cirrosis hepática. Nosotros ponemos señales ecográficas de hepatopatía crónica asociados a fenómenos hemodinámicos de hipertensión porta, si es que lo encontramos, pero nunca ponemos cirrosis. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo biopsia, sacando un pedacito, viendo las células espumosas, todas esas cositas no estamos haciendo, ¿no? Solamente estamos haciendo evaluación bidimensional y doble, que es diferente, ¿sí? Entonces, entonces uno de los aspectos que yo evalúo es la relación lóbulo caudado, lóbulo izquierdo. Antes era con el transverso del lóbulo derecho, sí. Hoy está más práctico hacerlo con el lóbulo izquierdo. ¿Por qué razón? Porque estoy en la topografía del lóbulo izquierdo. Una vez estoy aquí en la topografía del lóbulo izquierdo, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Si usted bascula hacia la izquierda, usted va a estar listo para medir el lóbulo izquierdo. Borde, ángulo. ¿Y qué veo?
aorta y mesentérica, pasando por debajo. Pero si yo basculo hacia el lado derecho, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar al lóbulo caudado debajo del lóbulo izquierdo. ¿Y qué más voy a encontrar? La vena cava inferior pasando por debajo y llegando al corazón, al atrio derecho. Entonces, para eso me sirve bascular hacia el lado derecho. ¿Sí? Entonces, ya voy a mostrar cómo que vamos a medir. Entonces, lo que hacemos es medir, ¿no? Lóbulo izquierdo, lóbulo caudado. Y tenemos que hacer una relación entre eso. Si es que esa relación divido lóbulo caudado, lóbulo izquierdo es mayor a 0,65, entonces entendemos de que el lóbulo izquierdo, el lóbulo caudado ha aumentado su tamaño, se hipertrofió. ¿Qué se llama eso? Hipertrofia compensatoria. También como tarea ahí para ustedes, no necesitan venir a cantármelo si quieren, lo leen. ¿Por qué es que el lóbulo caudado es el último en afectarse? ¿No se fijaron hace rato cuál fue el lóbulo que se preservó? ¿Cuál era el único que no tenía estetosis? Qué casualidad, digamos, qué casualidad que igual este es el último en cirrotificarse, digamos, vamos a ver así. ¿No es cierto? Entonces tiene que ver un porqué. ¿No es? Entonces ahí está. Entonces, ¿por qué será que el lóbulo caudado, ¿no es cierto?, es el último en dañarse? Tiene su explicación y es hemodinámica, ¿sí? Es la distribución vascular. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces cuando se agranda el lóbulo caudado, significa que estoy en hipertrofia compensatoria. Ya está hecho bolsa el izquierdo, ya está hecho bolsa el derecho, lo único que está preservándose es el lóbulo caudado, aumentando su tamaño en forma compensatoria para tratar más o menos de funcionar a duras penas, compensando lo que no está funcionando. ¿Sí? Entonces esa diferencia es mayor a 0,65 y usted está confirmando un checklist más de que hay una hepatopatía crónica. Entonces empezamos con la vena porta. Antes nos hablaban, todo empezó desde 10, ¿no? Hace muchos años, 10 milímetros. Si es más de 10 milímetros, ya era dilatación de la vena porta. Luego fue aumentando 11, luego fue aumentando 12, hoy en la actualidad dicen 13. ¿No? Eso es lo que dicen en la actualidad, 13 milímetros la vena porta. Fue aumentando, empezó desde 10, 11, 12 y hoy es 13. ¿No? Entonces 13 para adelante ya supuestamente deberíamos considerar como dilatación. ¿Es cierto? ¿Qué otra cosa más? ¿Es cierto? Ver esto de acá, ¿no? La relación lóbulo caudado, lóbulo izquierdo. ¿Sí? Esto creo que ya lo explicamos verbalmente, ¿no? El tema del hígado cardíaco, ¿no? De que cuando hay falla cardíaca derecha, puede llegar hasta una fase crónica, ¿no es cierto? Con hipertensión por cirrosis, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa que vamos a medir también en la evaluación de la hepatopatía crónica va a ser la vena hepática derecha. Doctor, ¿y por qué no medimos la izquierda? ¿Por qué no medimos la media? Sí, podríamos medir, pero en todos los libros de anatomía y fisiología que usted vaya a agarrar, siempre dice que todas las cosas malas que vaya a tener ese hígado, desde lo normal hasta lo patológico, ¿quién trabaja más? ¿Lóbulo izquierdo o lóbulo derecho? Lóbulo derecho. ¿Y quién se enferma más? ¿Lóbulo izquierdo o lóbulo derecho? Lóbulo derecho. Por lo tanto, las evaluaciones tendrán que ser a expensas del lóbulo derecho. ¿Quién es el que se agranda más en las hepatopatías? Lóbulo derecho. Y así sucesivamente, todo desde el lóbulo derecho. ¿No? Entonces, por eso es que vamos a medir la vena hepática derecha. Entonces, la vena hepática derecha pues será esta de aquí, ¿no es cierto? Esta es la vena cava y esta es la vena hepática derecha, ¿no es cierto? Aquí estamos en la vena hepática derecha y aquí estamos en la vena cava inferior. Entonces, la vena hepática derecha puede ser medida, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo la cara inferior del hígado, cuando vemos la patita de gallo que le dicen de gallino o la patita de gallito, ¿no es cierto? Entonces, nosotros contamos 1.5 centímetros en la cava inferior, ¿cierto? Está la porta, la vena cava, y si quiero lo dejo esa línea y si no la borro, ¿sí? Entonces voy a hacerlo grande para que se note, ¿sí? De aquí hasta acá nos dio 1.5 centímetros. Luego lo puedo borrar y de recién mido el diámetro de la vena hepática derecha. ¿Sí? Ahí donde voy. ¿Cuánto tiene que medir? La literatura dice que debe medir entre 6 y 9, ¿no es cierto? Vamos a ver eso. Pero si mide más de eso, entonces estamos hablando de que está dilatado.
Y ya que estamos en la pizarra, aprovechemos para lóbulo izquierdo, lóbulo caudado, abriendo por aquí la vena cava y desembocando en el atrio derecho. Desde el atrio derecho yo cuento 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. Puedo borrar la línea, la puedo borrar porque no significa nada. La borro y mido el diámetro de la vena cava. 2.5. Es lo que tengo que medir desde el atrio hacia la vena cava inferior. Una vez que esos 2.5 centímetros, borro, si quiero lo dejo, y de recién es en esta topografía donde voy a medir a la vena cava inferior. ¿Sí? Y la vena cava inferior no tiene que exceder los cuantos, los 20 milímetros, ¿no es cierto? Entonces aquí los 20 milímetros, que estamos hablando de la vena cava inferior que está aumentada. Y en la hepática cuánto era, vamos a nombrar la De hepática. 6 a 9, de 6 a 9 puede medir esa vena hepática. Y la conclusión, ¿cómo se pone? ¿Dilatado o aumentado de volumen? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? Otra cosa que también va a ser importante de que sepamos desde hoy en adelante, es que creo que también ya lo criticamos, pero no me acuerdo si lo criticamos bonito, vamos a criticarlo bien, ¿no es cierto? El clásico coledo, porque creo que ya lo criticamos, ¿lo ven? Entonces, hemos medido arteria hepática, sin embargo, no era coledo, ¿no? Entonces, vamos a ver, si oficialmente yo veo un vaso sanguíneo pintado, probablemente sea la arteria hepática, no lo sé, o tal vez sea esta de acá, pero de aquí no pinta, entonces ya es coledo, ¿no? Pero sin embargo, no lo hacemos con Doppler, ¿no? Simplemente vemos dos tubitos, ¿no? Uno gordito y uno finito arriba, el coledo, ¿no? Y sin embargo, la arteria hepática. Vamos a tener que ponerle Doppler y vamos a ver de qué tanto tiene. ¿Sí? Yo estoy en coledo porque me pica la mano para ponerme bien el coledo. Que no me pique, ¿no es cierto? Que no me pique la mano, ¿no es cierto? No pasa nada si no pone el coledo. Porque si no lo ha visto, significa que está bien. ¿No es cierto? Que no está dilatado. Coledo normal, habitual. Si no lo vio, significa que está bueno. ¿Por qué? Tendría que intentarse una medida o tratar de medir una estructura haciéndola pasar por coledo, ¿no? Una estructura que no es un coledo, ¿no? Entonces, ya vamos acá, estamos en último. Respecto al contenido de la vesícula biliar, depende. ¿Es inefacta o es proveniente de una invasión tumoral del hígado? ¿No es cierto? Puede ser que sea una invasión tumoral del hígado o una invasión tumoral del páncreas, ¿no es cierto? O una invasión tumoral de un tumor de colédoco, que sería, por ejemplo, el más clásico, que es el tumor de Klatskin, que es el tumor de colédoco, ¿no es cierto? Dependiendo. Si tiene flujo sanguíneo, ¿no? Si tiene flujo sanguíneo, entonces debe ser una invasión tumoral. Si no tiene flujo sanguíneo, entonces debemos estar hablando de virus tumefacta, barro biliar, etc., ¿no? Entonces eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si da para ver, aquí tengo un páncreas, está todo dilatado y aquí tiene una masa en la cabeza del páncreas. Entonces, probablemente esa masa es la que está haciendo de que haya una dilatación del páncreas. No sé si este es video. En tiempo real vamos a ver algo, o intentamos ver algo. ¿Quién se da cuenta de algo? ¿Ya se dio cuenta o no? Es bueno, belleza, imagino. Está bien. ¿Algo más? ¿Hay flujo en la vesícula? Flujo en la vesícula. ¿Hay algo en la vesícula? Sí, un barrillo, ¿no? Parece que hay, ¿no? Ok, ¿y algo más? Pero está adentro de la vesícula. Calcificación en el hígado. ¿Una calcificación en el hígado? Sí. ¿Cuál está? No. Apriete play, ya voy a buscar. Ahí. ¡Hala! Dice Estefano. Ahí, ¿no? ¡Wow! ¡Qué hallazgos más buenos que hicieron! Todos dijeron huevada, menos el contenido heterogéneo de la vena porta está totalmente ocluidota. Vieron calcificación, lo vieron al hemangioma, pero ocluidota la vena porta. Ocluidota la vena porta, ¿no?
Ajá. Y en el mismo caso, fíjense, el mismo paciente, y tengo trombo, ¿no es cierto?, en la vena esplénica, trombo en la confluencia esplenomesenterica. Ahora vamos con Doppler, ¿no es cierto? Vamos con Doppler, lo mismo, ¿no? Trombo no permitiendo que pase el flujo sanguíneo hacia la vena porta, ¿no es cierto? Ahí nomás llega el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces eso es lo que tenemos que también evaluar, ¿sí? Perfecto. Y el tumor en la cabeza del páncreas, ¿no? Ok, vamos a hablar ahora sí, Doppler. Entonces, ¿qué evaluamos en el Doppler esplenoportal o Doppler hepático, como quieran llamarlo? Evaluamos Doppler de la vena porta, arteria hepática, vena suprahepática, arteria esplénica. Aquí me falta vena esplénica, por si acaso, porque también la mido, vena esplénica y estudio Doppler en el contexto de la hipertensión portal. Cuando la doctora me preguntaba, doctor, entonces ¿qué ponemos en la conclusión? Doctora, en la conclusión ponemos todo el conjunto de hallazgos, pero en la descripción usted va a poner vena suprahepática con tal diámetro normal entre esto y esto. Vena cava inferior dilatada, normal, rango normal entre esto y esto. Pero en la conclusión no necesita ponerlo otra vez descriptivo. Vena hepática derecha dilatada, vena cava inferior dilatada. No, eso es el contexto de una hepatopatía crónica, ¿sí? Entonces no necesita otra vez volver a especificar allá abajo, sino todos esos hallazgos se suman dentro del contexto de una hepatopatía crónica, ¿sí? Eso es lo que se pone al final de la conclusión. Y vamos. Arteria mesentérica superior, creo que ya está más que conocido, ¿no es cierto? Que lo tenemos en ayuno con un patrón trifásico y postprandial la tenemos con un patrón bifásico, o si es que estamos frente a un dolor muy agudo en la región del epigastrio, tal vez también la vayamos a encontrar bifásica, lo que nos conlleva a pensar que hay una isquemia mesentérica. Entonces, arteria mesentérica superior bifásica o postprandial o una isquemia mesentérica. ¿No es cierto? Ahí estamos midiendo la vena porta, ¿no es cierto? Ahí estamos midiendo la vena hepática, ahí el libro lo que está midiendo la vena hepática media, en este caso es la vena hepática derecha la que se mide, en el libro. Ahí está midiéndose la vena cava inferior, 2.5 centímetros del atrio, y de recién ahí medimos la vena cava inferior. Se mide la vena esplénica y la confluencia esplenomesenterica en el corte de páncreas cuando estamos viendo esplénica y confluencia esplenomesenterica, que es otro de los cortes y medidas que se tiene que hacer. Se mide el vaso, ¿no es cierto? De vaso, que es lo importante o lo único que deberíamos quizás en el contexto de una hipertensión portal reconocer, es que el vaso se va a agrandar, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, hace rato. Entonces, ¿cómo evaluamos? Hacemos un volumen, antiguamente hacíamos volumen. Hacemos peso, antiguamente hacíamos peso. Hoy lo único que hacemos es índice de qué? ¿Data? Lo único que hacemos es índice esplénico. ¿Y el índice esplénico qué es? Medir el longitudinal, medir el anteroposterior y multiplicarlo, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos el longitudinal por el anteroposterior, no tiene que ser mayor a 60. Si es mayor a 60, estoy hablando de esplenomegalia. Entonces, no se olviden, longitudinal por anteroposterior es índice esplénico y se tendrá que multiplicar esas dos medidas y no tiene que darme más de 60. Más de 60, ¿qué? Los centímetros cúbicos, centímetros por segundo, no, es un índice, es un número entero. Entonces, 60, nada más, ¿ok? Luego decía que se tenía que hacer peso antes, longitud por anteroposterior, por transverso y por una constante. La constante para peso de vaso es 0,6 y tendría que darnos más o menos 150 gramos. Inclusive las esplenomegalia se lo mide por el peso, menor a no sé si lo tenemos aquí, 300 gramos, no lo tenemos.
menos, creo que es mayor a 300, luego de 300 a 500, luego mayor a 500 el peso, una cosa así, pero ya está en desuso, ¿sí? Si ustedes consiguen ver una tabla de acuerdo a la esplenomegalia, de acuerdo al peso, pero ya está en desuso, ya no usamos el peso del vaso para hablar de esplenomegalia, simplemente hablamos de índice esplénico. Ahora quieren hablar de un dato más, supuestamente 18 centímetros. 18 centímetros de qué, doctor? De longitudinal. Eso está todavía en vigencia. Esplenomegalia con longitudinales menores a 18 centímetros y esplenomegalia con longitudinales mayores a 18 centímetros. Donde te dice qué cosa, por ejemplo. Pero eso creo que no nos compete a nosotros. Porque, ¿qué te vas a poner? Por ejemplo, dice que una esplenomegalia mayor a 18 centímetros sería, por ejemplo, una patología linfoproliferativa o, por ejemplo, una... ¿Qué se llama esta que le apoyan a los niñitos? Leucemia. Por ejemplo, una esplenomegalia con un longitudinal mayor a 18 están las leucemias. Pero no te corresponde. Por un vaso mayor a 20 centímetros longitudinal sugiere leucemia. No creo que te pongas a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, pero está esa clasificación. Las esplenomegalías menores a 18, las esplenomegalías mayores a 18, ¿y qué son las patologías que están relacionadas con las esplenomegalías menores a 18 y cuáles patologías con esplenomegalías mayores a 18? Si querés mirar esa tabla y quizás te ayude en algo, pero personalmente no la aplico y nadie la necesita y nadie me la pregunta, ¿sí? Pero igual hay esa clasificación, ¿listo? Muy bien. Otra cosa, ¿no es cierto? Creo que habíamos hablado también y lo criticamos, ¿no es cierto? El famoso vaso accesorio. El vaso accesorio puede estar presente en la topografía o en polo inferior. Casi por lo general son las topografías más frecuentes de encontrar el vaso accesorio. Ya te dije la importancia, ¿no es cierto? En aquellas anemias hemolíticas, esas cosas, ¿no es cierto? Cuando hay esplenectomías, es importante tirar su buen barrido para ver si tenemos un vaso accesorio. Si tenemos un vaso accesorio hay que documentarlo y tiene que volar también el vaso accesorio, ¿cierto? Así que eso es importante. Ahí estamos mostrando una esplenomegalia que si hacemos una suma de estas dos primeras medidas que ni le entiendo, así que no sé cuánto que dice aquí, a ver, dice 11 más 11, 22, y eso con su pico, entonces más o menos de longitudinal, de aquí hasta acá tenemos 22, ¿no es cierto? 22 por 7.8, o sea, nos va a dar más de 60, sin duda, ¿no es cierto? Si multiplicaríamos esas dos medidas, ¿cierto? Respecto a esta diapositiva, vamos a encontrar dos tipos de conceptos. Uno que se llama nódulos sideróticos de Gambra-Gandy y otro que se llama complejo Gambra-Gandy. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la similitud? En ambos vamos a tener focos ecogénicos en el vaso. Para empezar, ¿tiene que estar grande? Sí, tiene que estar grande el vaso, por supuesto. ¿Tengo que tener focos ecogénicos? Sí, tengo que tener focos ecogénicos en el vaso, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo que ver el contexto si tengo hipertensión porta o no. Porque evalúo el vaso, está chico, pero tiene nódulos sideróticos, o está grandecito y tiene esos focos epogénicos, pero empiezo a evaluar la vena porta, el hígado, está hermoso, todo tranquilo, normal, de paso le tiro una evaluada al flujo de la vena porta, ya que yo sé hacer doble hepático, le tiro una evaluada a la vena suprahepática con su patrón tetrafásico, con su onda A positiva, la arteria hepática con velocidades menores a 70 centímetros por segundo y N menores a 0,65, o sea, todo está normal. Lo único que pillé fue eso, y cuando lo ves al tipo, me dio flacuchento, y digo, te venía, digamos, ¿no es cierto? No tenía nada que ver con hipertensión porta. Entonces, ¿qué pasó? Una TB miliar donde es frecuente que también haya focos de TB en el vaso, TB esplénica, ¿sí? Y en esos pacientes uno lo ve medio ojeroso, con unas manchas así media negruzcas acá, y lo ve así por ahí una manillita media de colorcitos acá, puta, ¿no? Entonces relacionados, eso vayan así un VIH, ¿no es cierto? Entonces ahí con su vasito grande, con sus nódulos sideróticos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando
hablando de que hay lesiones, micro lesiones en el vaso, pero que no necesariamente vienen originadas de una hipertensión porta. ¿Se entendió? Ahora, cuando hablamos de complejo Gandha-Gandhi, porque mira, complejo Gandha-Gandhi o nódulos sideróticos de Gandha-Gandhi, ¿cuál es cuál? Entonces, nódulos sideróticos, cualquier patología que me la agrande el vaso y me muestre focos ecogénicos sin hipertensión porta. Y complejo Gandha-Gandhi, vaso grande con nódulos sideróticos, con esos focos ecogénicos y hallazgos de hipertensión porta. ¿Se entendió? Básicamente es eso. ¿Y esta patología es frecuente? Porque yo hasta ahora no entendí. Así es, ese complejo. Yo muy poco, doctora. Resulta que el vaso es uno de los órganos que menos patologías tiene, ¿no? Lo único que he encontrado prácticamente como pan de cada día, no es así, estoy exagerando, ¿no? Es vaso accesorio. Eso es lo que he encontrado, vaso accesorio. Lo que nunca he leído en un reporte de ningún colega mío, vaso accesorio, que es la contrarregulación, digamos, ¿no? ¿Cómo encuentra lo que no sabe? No, puede ser, pero hay otra cosa que también pasa con nosotros. Pasó conmigo, digo porque ya no la hago, quizás con algunos de ustedes todavía pase, pero es el famoso, me gustó esta imagen y pienso que, recuerden, que es cuánto corto con el transductor, cuánto es la laminita que yo corto. Cuando yo estoy haciendo un cortecito de riñón derecho y lo veo al riñoncito ahí, ¿usted cree que estoy viendo todo el riñón? No, estoy viendo una laminita, hice una mortadela del riñón, nada más. No sé qué es lo que hay más acá o más allá, tendría que haber hecho un barrido para ver qué es lo que hay. ¿Y qué es lo que hago? Meta ahí, pif, pluf, la foto chico unido, vamos al siguiente. ¿Se entendió? Nunca le hago un barrido. Entonces, la misma lógica para el vaso. Si ustedes, todo el mundo sabe y no me va a dejar mentir, que es uno de los órganos más posibles para encontrar. Hay veces, o muchas veces, está bonito, ni siquiera tengo la necesidad de pedir que meta aire, ¿ya? Pongo el transductor, se ve hermoso el vaso. Pero muchas veces, por Dios, que hago una montonera de maniobras y nunca lo pillo al vaso. A duras penas me digo que me meto intercostal y un chingo de vaso pillo a duras penas. Es uno de los órganos que son medio más, hay veces difíciles de encontrar, y el otro es el páncreas. Uno que no le tengo paciencia, ¿no es cierto? Y otro que no tengo la suficiente fuerza o la técnica para encontrar. Entonces, pero cuando lo encuentro, lo mismo que para el resto de los órganos. Ping, lo vi bonito, frizamos, medimos, listo, vamos al siguiente órgano. No lo barrimos, no lo barrimos. Y por eso que se nos va, ¿no es cierto? Lo vimos bonito al vaso, no lo terminamos, digamos, de evaluar, ¿no es cierto? Porque no le hicimos un buen barrido al vaso, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya amor de más para aquí, Sí. ok. Por la mitad vamos. Listo, ahí está. Entonces, complejo Gandha-Gandhi, nódulos sideróticos de Gandha-Gandhi. Entonces aprendemos de los flujos. Un flujo fásico, ¿de quién? De la vena porta. Un flujo afásico, ¿de quién? De la vena porta. En dos situaciones, cuando está patológica, cuando ya tiene tanta densidad, tanta dureza el hígado que ya no consigue entrar. Ya no hay una velocidad que me muestre fasicidad. O, que es lo más clásico, pido que meta. Resulta que este paciente está ascítico, esos pulmoncitos están suspendidos acá, sus respiraciones son cortas, ¿no es cierto? Y así está. Y así tú cortas, ¿sí, no? Así tú cortas. Nunca la bajo. En un ratito aguante la respiración, maestro. Hasta eso aguantó 2 segunditos. No la vas a poder. Porque, y aparte que estás empezando de recién tu estudio Doppler, de recién estás tus primeros pininos, hasta eso, hasta que se movió. Y otra vez empezar. Entonces, va a depender, ¿no es cierto? En teoría tendría que ser un estudio con pacientes con respiración normal. No tendríamos que pedirle que meta aire y aguante, porque la hacemos afásica. Que es una de las, que ya lo vamos a ver en la práctica, una de las tecniquillas por ahí que vamos a emplear, es más bien lo contrario. Expira, primero meta aire, mete, ahora bota aire. Y se cansó de botar, siga botando lo que ya nada más, y ahí vas a ver de que no va a ser afasicidad, sigue fásico.
Entonces más bien aprovechar de lo que botó, que siga botando más aire. Y ahí lo vas a tener un poquito estable y no lo vas a tener afásica la vena porta. Podríamos utilizar esa técnica, ya lo vamos a ver en la práctica. Así que eso podríamos utilizar, ¿ya? Entonces, ya sea patológico o ya sea fisiológico, que vos le pediste que aguante la respiración mucho hasta que preparaste tus botones y eso, ya dejó de haber fascicidad. ¿Por qué? Porque el diafragma está muerto, está fijo, ahí lo ves, ya no está moviéndose así, por eso perdés la fascicidad de la vena porta. Siguiente, este flujo tetrafásico, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es de la vena suprahepática. Doctor, ¿puedo encontrar este flujo tanto a la derecha, izquierda y media? Puedo, ¿sí? Pero la que evaluamos es la vena hepática derecha. Doctor, en algún momento yo alguna vez le hice a un paciente normal, estaba el paciente normal, pero nunca pude pillarle que haga una tetrafasicidad, lo pillaba así medio que un poco ondulante, pero nunca le vi así, habrá que ajustar. O es un paciente que está cansado, venía así de caminar, subió las gradas hasta tu consultorio, hay algo que ha pasado que hizo que hay una móvil. Recordad que este flujo, ¿de quién depende? Del corazón, porque esta onda A, ¿te acordás del ducto venoso? Era una repercusión ¿de quién? De la contracción atrial del corazón. Lo mismo, esta otra línea que se llama también A. ¿Y de quién depende? De la contracción atrial del corazón. Entonces es dependiente de eso. Entonces hace una repercusión hemodinámica en la vena cava y por ende la vena cava también hace una repercusión en la vena hepática. Entonces esto es un reflejo de cómo está comportándose el corazón también. Y cuando se invierten estas ondas, ya vamos a ver ahorita, podríamos fácilmente diagnosticar una patología cardíaca derecha. No quizás como lo vaya a hacer un ecocardio, pero ya tenemos una sospecha de que hay una cardiopatía, ¿sí? Entonces eso, ahí está. Entonces el flujo de la vena porta es fásico, su dirección es hepatopetal, más o menos puede ser de 15 a 30 centímetros por segundo. Hoy se maneja de 15 a 40, por si acaso, doctor, si quieren anoten eso. Hoy se maneja de 15 a 40 centímetros por segundo y el calibre tiene que ser menor a 13 milímetros, ¿sí? Para la vena porta. Entonces, esto es lo que vamos a manejar, fascicidad de la vena porta. Siguiente, la arteria hepática tiene un diámetro de, algunos libros dicen hasta 4 milímetros, aquí en este libro dice 3, pero bueno, hasta 4 creo que no nos vamos a pelear por 1 milímetro, ¿cierto? Tiene que tener un flujo bifásico, por supuesto, sístole, diástole, ¿no es cierto? Ese hepatopetal, sí, cierto, también va en dirección hacia el hígado. Su velocidad es hasta 30-60. Hoy las literaturas hablan que puede ir hasta 70, ¿sí? Y si es un paciente flaco y joven, tranquilamente puede ser una velocidad mayor, por si acaso. Así que tengan en cuenta eso. Lo mismo que el índice de resistividad. Por eso es que fíjense que el índice de resistividad es bastante amplio, ¿sí? Hoy se maneja en un promedio el 0,7. Que esté con 0,7 quédate tranquilo. Pero fíjate que va de 0,5 a 0,8. Pero memorizate este número, 0,7. Que esté con 0,7 está perfecto. Y ya saben, ¿qué pasaría si pilláramos un índice de resistividad mayor? 0,85, 0,90. ¿En qué traduciría? Porque te lo hago más completo el ejemplo. Por ejemplo, calibre 6 milímetros. Velocidad 85 centímetros por segundo y eres 0,9. ¿De qué estaríamos hablando? No de la patología, pero decirle qué crees que está pasando ahí. Mayor resistencia. Mayor resistencia. ¿Y por qué hay mayor resistencia? Cáncer, fibrosis. Exacto. Entonces tiene que empujar más la arteria hepática para meter flujo sanguíneo a un órgano que está duro. Que ese sería un signo indirecto de que estamos frente a una hepatopatía crónica. Exactamente. Por eso es que tuvo que dilatarse la arteria hepática. Por eso es que tuvo que aumentar su velocidad, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Y el IP tiene que ser menor a 1,2. Vena hepática derecha, el famoso patrón tetrafásico, con una onda S, una onda B, una onda D y una onda A, ¿no es cierto? Entonces están sístole, contracción ventricular, diástole inicial y la contracción atrial. Entonces eso estamos hablando. Tipo de flujo tetrafásico, hepatofugal, que fuga la sangre y tiene que ser un calibre menor a 10. Entonces les decía, ¿no es cierto? De 6 a 9 puede ser el calibre de una vena hepática, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense, ¿cuáles son las relaciones? La A
tiene que ser mayor a B. A, sí, porque la B inclusive ni siquiera se nota un poquito, que si ustedes la van a notar que sobrepasa la línea de base. Fíjense, A es mayor a B y S es mayor a D. Eso siempre recuerden, eso sí traten de memorizarlo. ¿Por qué? Porque a veces va a estar invertida esta relación y cuando esté invertida, lo primero que tienen que pensar es que hay una cardiopatía. Eso es lo que va a llevar a cabo. Entonces, si esto es de diástole contraccional. Entonces, A mayor a B, S mayor a D. Y veamos una inversión. ¿Es cierto? Entonces, lo que era menor ahora está más grande y lo que era mayor ahora está más chico. Entonces, eso es patognomónico de una insuficiencia de cuspide. ¿Sí? Entonces, es patognomónico. Entonces, les va a ayudar, como les digo, también a indirectamente ver que hay una patología cardíaca derecha, en este caso, ¿no? No es su propósito de ustedes, ¿no? Pero ya podrían ahí colocarlo, ¿cierto? Evidenciando cierto patrón invertido en la evaluación de la vena hepática derecha, ¿no? Sugestivo de patología cardíaca derecha, ¿no? De corazón derecho, ¿no? O de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Muy bien, arteria esclénica. Aquí lo que nos faltó poner es el diámetro, igual es muy similar a la arteria hepática, solo que este es un poquito más. Algunas literaturas van a encontrar que dice hasta 5 milímetros, ¿sí? Pero lo que más van a encontrar son 4 milímetros, pero por ahí alguna vez he leído hasta 5 milímetros, la arteria esclénica. Y R menor a 0,65 y el IP menor a 1. El tipo de flujo, por supuesto, también es bifásico, ¿no es cierto? Bifásico de la arteria esclénica. Entonces, ¿tengo que medir el diámetro? Sí, tengo que medir. Vena esclénica menor a 9 milímetros, dirección de flujo hepatopetal. Y es, no tenemos, ¿no? ¿Qué pasó con el dibujo de la vena esclénica? ¿Y en su apunte lo tiene? No hay nada. No hay nada tampoco. Bueno, a la vena esclénica, perdón, lo siento. En dos momentos, ¿no? Ahí está. En esos dos momentos ustedes la pueden medir a la vena esclénica. Cuando están haciendo el cortecito de páncreas, porque aparte de la rutina, ¿por qué? Porque el corte de páncreas me va a mostrar vena esclénica y confluencia mesentérica, que es parte de la rutina. Tengo que medir vena esclénica y tengo que medir confluencia mesentérica. ¿Puedo medirla aquí? Sí, puedo medirla aquí. Inclusive aquí me da un poquito más de mayor calibre, inclusive que midiéndola aquí en el hilio, ¿sí? Entonces también puedo medirlo en el hilio cuando esté haciendo el corte de páncreas. Esos dos dibujitos faltan en esta acá que estaba así. Esos dos fotos, ya. Y para finalizar, lo que vamos a mostrar, estas son las colaterales, ¿no? Activadas, que se mide el vaso, las colaterales activadas, la citis, por supuesto, que vamos a tener. Fíjense que aquí tenemos algo que se llama portalización de la vena suprahepática. ¿En qué consiste? Este corazón está recibiendo sangre de la vena cava inferior, ¿no es cierto? Y el hígado. Entonces, ahí, y lo que está todo, vamos a hacerlo aquí, ¿no? Listo, todo sincrónico, listo. Por lo tanto, esto que es la contracción atrial, que es un fenómeno activo, hemodinámico de esta parte del corazón, repercute en la vena cava inferior, que a su vez repercute en la vena hepática derecha, lo que nos muestra este famoso patrón, ¿no es cierto? El tetrafásico, ¿no es cierto? Nos muestra ese patrón. Pero progresivamente, cuando este tejido está endurándose, estamos hablando de una vena.
¿no es cierto? Entonces ese movimiento hemodinámico que hace el corazón derecho, específicamente el atrio, ni siquiera se lo va a mover aquí a la vena hepática, como que no estuviera pasando nada. Entonces gradualmente esta tetrafasicidad va a ir aplanándose, va a ir aplanándose, va a ir aplanándose y va a mostrar un flujo como si fuese una vena porta, solo que la vena porta afásica era por encima de la línea de base, mientras que la portalización de la vena suprahepática, porque así se llama ese fenómeno, portalización de la vena hepática derecha. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere el fenómeno portalización de la vena hepática derecha? A la pérdida de esta tetrafasicidad, progresivamente va perdiendo al punto de que simplemente como una onda con la mesilla, así con pequeñas ondulaciones debajo de la línea de base. Entonces estamos perdiendo la velocidad todavía, no un poquito, ¿no es cierto? Pero llega un punto de ser una línea afásica, y eso es en la vena hepática derecha, pero fíjense está debajo de la línea de base. Entonces, portalización de la vena suprahepática derecha, que es otro de los hallazgos ecográficos de una hepatopatía crónica, ¿sí? Entonces, chao. Mismo, ahí estamos midiendo el meridio de la arteria hepática, y ahí creo que se acabó, ¿no? Falta. ¿Por qué esta parte de aquí? Vamos con esta de acá, directamente a los I. Fíjense que en esta diapositiva lo que le está mostrando es la relación del lóbulo caudado con el lóbulo derecho, ¿sí? Solo que antiguamente era así, era el transverso del lóbulo derecho con el anteroposterior del lóbulo caudado, pero chao, ya no hay más eso. Ahora lo que se hace es la relación del lóbulo izquierdo respecto al lóbulo caudado, y eso, como ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no es cierto? Si nos da mayor a 0,65, entonces consideramos de que hay una hipertrofia compensatoria del lóbulo caudado. ¿Cuánto tiene que medir el lóbulo caudado? Normalmente tiene que medir hasta 4 centímetros. Usted va a encontrar alguna vez 3.5 centímetros, pero para que no se le olvide, póngale 4 centímetros, hasta 4 centímetros es permitido, ¿sí? Pero en el libro dice 3.5 centímetros tendría que medir el lóbulo caudado, ¿ok? Doctor, una pregunta, dijo transverso, ¿lo vamos a medir? No, así? sí, pero es en el lóbulo derecho, ahorita estamos en el lóbulo izquierdo. Entonces este lóbulo izquierdo va a ser medir así y así, ¿sí? Esto es cuando usted emplea el lóbulo derecho, pero el lóbulo derecho ya no se le emplea más. Pero ahí Hoy, dice el diámetro transverso. del lóbulo derecho sería así, Ya. en este sentido. Hoy ya no usamos eso, ¿sí? Usamos lóbulo izquierdo, y es así y así. Exacto, línea recta, ¿no? Y hacemos una división. Otro índice de congestión de todos estos parámetros que vamos a conversar, el índice vascular hepático es el que más se le está dando importancia, pero vamos a conocer los otros índices. No hay mucha ciencia en realizar los índices, pero los vamos a practicar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice del índice de congestión? Que tengo que medir primero el área de sección de la vena porta. Doctor, ¿cómo mido el área de sección de la vena porta? ¿Recuerdan cuando les dije pónganlo de decúbito lateral y van a ver cómo la vena porta prácticamente está entrando longitudinal, bien recta? Entonces simplemente el productor está así, pónganlo en transversal y usted va a tener un corte axial de la vena porta.
Esa es la entrada de la vena porta. Doctor, ¿puedo hacerlo en otra topografía en pacientes de cúbito dorsal? Puede, porque cuando usted está insonando al páncreas, ¿no es cierto? Usted está viendo la vena esclénica con la confluencia y usted gira su transductor y usted ve cómo la vena porta está entrando. Una vez usted vio cómo la vena porta está entrando, vuelve a girar el transductor en sentido antihorario y usted lo va a ver también al corte axial o transversal de la vena porta. Eso lo vamos a hacer en la práctica, esos dos cortes, ¿sí? Y eso se llama área de sección de la vena porta. Esa área de sección de la vena porta es, no está aquí, ¿no? Es en centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, el área va a mostrarnos en centímetros cuadrados y lo tengo que dividir por la velocidad media de la vena porta. Para eso, no sé si cuando me toca hacer Doppler hepático, siempre termino yo aumentándole unos cuantos índices, porque hay algunas máquinas que solamente están dadas para dar IR, IP y velocidad máxima, pero no está habilitada la velocidad mínima, la velocidad media no están habilitadas, así que termino yo entrando al setup y lo vamos habilitando. Lo mismo puede ser que vaya a pasar con sus máquinas, que por defecto en su máquina solamente tengan para medir velocidad pico sistólico, IP, IR y velocidad máxima, si es que tiene. Entonces tiene que entrar al setup de su máquina y habilitar esas otras funciones: velocidad máxima, velocidad media, velocidad mínima, también tiene que entrar, ¿sí? Entonces, pero eso es entrando al setup de su máquina. Entonces, probablemente hay algunas máquinas que sean nuevas y que aún todavía no estén habilitadas, que estén solamente con default, ¿no? Con los preajustes de fábrica, y vamos a tener que entrar y habilitar esas medidas, ¿sí? Entonces, la velocidad media de la vena porta. La divido entonces esas dos cosas, ¿no? El área de sección dividido la velocidad media, y me tiene que dar 0,07 normal, ¿sí? Si me da mayor a eso, entonces estamos hablando de fenómenos de hematopatías cromosómicas, ¿sí? Siempre tiene que darle menor a 0,07. El otro, fíjense que solamente es invertir las posiciones, fíjense. Ahora es velocidad de la vena porta por área de sección de la vena porta. Y ese se llama volumen de flujo portal. ¿Qué me muestra? Me muestra esto, que lo normal que esté pasando en ml, ¿no es cierto? Que esté pasando por la vena porta es entre 750 y 1180. Pero si es que está pasando menor a 750, por supuesto no me va a salir ahí ml, me va a salir 750 nomás, pero no es mi calculadora que yo voy a utilizar, porque esto no lo hace la máquina, ¿no? Esto lo hace mi calculadora. Entonces yo calculo, y si me da menor a 750, entonces yo digo que hay poco flujo que está entrando hacia el hígado y que es coincidente con hipertensión portal. Entonces el volumen del flujo portal es hacer que la velocidad de la vena porta se multiplica por el área de sección, y me tiene que dar mayor. Si me da menor, característico de hipertensión. Y para finalizar, este índice vascular hepático, que es el que más se está usando, el que más importancia le da, ¿sí? Entonces, ¿qué consigue? Velocidad máxima, si me puedo ponerle máximo, le vamos a poner máximo, por favor. Velocidad máxima de la vena porta dividido el IP de la arteria hepática, ¿sí? Entonces yo hago y me tiene que dar así, mayor a 12, ¿no? Porque la calculadora de 12 por centímetros, yo lo tengo que interpretar como centímetros por segundo. Mayor a 12 centímetros por segundo es el valor de referencia, pero si le da menor a 12, entonces yo considero que hay hipertensión, ¿sí? Entonces es el que más se está usando. Me parece que será lo último de todo, ¿sí? Entonces yo les queda pendiente, y pedí que uno, de lo que yo estoy acordando, le dije que le debo la secuencia de evaluación del niño trasplantado. Esa es la que yo me acuerdo. ¿Qué más le debo? Las imágenes. Los cortes, esos ya se los puedo ir adelantando, se los puedo ir dando, no sé si no tengo nada que hacer más rápido, ya se los puedo ir pasando eso, ¿ya? Entonces, pero de que sí o sí en la práctica lo van a tener, sin duda que lo van a tener. Entonces, estos son los cortes para Doppler aortoiliaco, los cortes para Doppler renal y los cortes para esplenoportal o Doppler hepático, ¿sí? Entonces ahí están todas las imagencitas que debería de tener en el informe de Doppler, ¿sí? ¿Qué más les debo?
que nada ¿Usted más. tiene el modelo de un informe de los precios? De los que usamos aquí sí, doctor. De los que usamos aquí sí, tenemos. ¿Nos comparte? Claro, sí, se lo tengo que pasar, doctor. Nosotros Claro. podemos Sí, ese sí, número sí. para añadirle al grupo. 760 13 050. Y aquí viene lo bonito que el examen lo vamos a dar al final del módulo. Eso le iba a decir Bien. porque ahorita se sabe. Es harto material, Sí. ¿ves? Muy bien, entonces, y van a tener una mejor comprensión cuando ya lo hagamos la práctica. Así Sí. que al final del módulo, ¿ya? Al final del módulo. No se vayan todavía porque ya no estoy, ya van a instalar.